Local Andalucía. 93.6 FM. A nuestro nuevo programa El Rinconcito, un programa de Radio Libre en Onda Local de Andalucía, con el que pretendemos hacer una cosa que nueva y distinta, presentar un programa cortito de media hora aproximadamente, en el que vamos a tratar un tema que normalmente no se suele tratar en las noticias o que se le suele dar muy poca visibilidad. Hoy en concreto vamos a hablar del conflicto del Sáhara Occidental. Sabemos que ha habido nuevas noticias. El conflicto, pues durante muchos años ha estado en una tregua, y ahora pues esa tregua ha terminado por culpa de la acción del gobierno marroquí. Tenemos aquí hoy con nosotros a Pepe Herrera, portavoz de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Écija, y a Eligio García, concejal portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, Juan, pues encantado por la invitación para este nuevo programa, y para nosotros es un placer inaugurar esta nueva edición que está en Onda Local de Andalucía. Pues nada, muy bien, muchas gracias por invitarnos a un tema que de verdad que entendemos que es de rabiosa actualidad, que ha salido en diferentes medios de comunicación, pero no lo suficientemente tratado, porque es un tema que no es el COVID o que no es el fútbol, y se esconde bastante, diría yo. Hombre, el tema del Sáhara es un tema, podemos decir, clásico desde nuestra transición hasta ahora, desde el momento en el que el Sáhara tenía que haberse convertido en un país independiente, pero el gobierno marroquí lo invadió, el gobierno español se quitó de en medio, y desde entonces pues está este conflicto montado. Pese a ser un tema muy recurrente durante muchos años, llevamos bastante tiempo en el que este tema estaba olvidado, ¿no? Entonces me gustaría pedirle a Pepe, como representante de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que nos explique un poquito cuál es la historia del pueblo saharaui y cómo se ha llegado a esta situación, y luego entramos a hablar un poquito de cuál es el conflicto actual. Bueno, pues como bien ha dicho Juan, el Sáhara Occidental fue una colonia española de cuando se hizo los repartos de África entre las diferentes potencias españolas, pues fue uno de los territorios que tocó a España. España pues ha estado cerca de 100 años allí, en un principio como una colonia más, y después pues con posterioridad, en los años 50, cuando empezaron los movimientos independentistas en África, España lo convirtió en una provincia española. De hecho, los saharauis tenían la nacionalidad española, tenían los mismos carnets de identidad que nosotros, aunque era un territorio un poco como Canarias, un territorio así de ultramar un poco se puede decir. Y cuando ya llegó en los años 60, quedaron las últimas colonias que quedaron en África. España dio la independencia a Guinea, Sidi Ifni se lo devolvió a Marruecos, la parte norte de Marruecos, de todos estos territorios, y en el Sáhara se comprometió a que hubiese un referéndum. Se comprometió con Naciones Unidas, se llegó a un acuerdo con los saharauis, que ya en aquella fecha, finales de los 60, principios de los 60, ya tenían un amplio movimiento de liberación. En un principio era un movimiento liderado por Basiri, que es uno
de los últimos desaparecidos del franquismo, digamos. Este era un líder saharaui que desapareció. Con posterioridad, ya en el año 73, salió el Frente Polisario, que es la organización que representa un poco al pueblo saharaui, y se firmaron unos acuerdos. A la vez, paralelamente a esto, el gobierno de España el dictador Franco estaba ya en los estertores, estaba muriéndose. Firmaron un acuerdo, el gobierno franquista estaba dividido, hubo parte que firmó un acuerdo en Naciones Unidas dándole la independencia, pero otra parte firmaron los tristemente famosos acuerdos de Madrid del 20 de noviembre, en la cual le repartieron el Sáhara entre Mauritania y Marruecos, iniciando el Frente Polisario una guerra de liberación que se extendió durante 17 años. Mauritania cedió su parte, pero Marruecos siguió ocupando el territorio. De hecho, el territorio está partido en dos. La parte que ocupa Marruecos, que la tiene protegida por un muro, que es el campo de minas posiblemente más grande del mundo que exista en la actualidad, y la parte que domina el Frente Polisario, que como suele ser, es la parte un poco más pobre del desierto. La parte más rica la tiene Marruecos dentro del muro. Esta guerra duró hasta el año 92 porque se llegó a un acuerdo entre los dos países en conflicto, la República Saharaui y Marruecos, en el que se iba a celebrar un referéndum de autodeterminación. Pero Marruecos, con sus tejemanejes, con su influencia que tiene, con el apoyo principalmente de Francia, que es su principal aliado en el norte de África, pues ha ido dándole larga y al final el referéndum no ha llegado a celebrarse. Bueno, ¿y en qué situación está ahora mismo el pueblo saharaui? Porque ¿cuál ha sido el desencadenante de este conflicto en el que nos encontramos ahora mismo? Bueno, el pueblo saharaui se encuentra dividido, como te he dicho, en tres zonas. Está los que viven bajo la ocupación marroquí, que no pudieron huir, los que huyeron cuando el ejército marroquí entró en el Sáhara, que viven en los campos de refugiados de Tinduf, y después está la gente que está en la diáspora. Mucha gente está de la diáspora. Se inició en España se inició el programa Vacaciones en Paz, que es uno de los programas en los que la asociación, se puede decir que es el programa estrella de la asociación, en la que los niños saharauis vienen aquí a España durante los meses de verano. A través de ahí ya fueron estudiando niños, se fueron quedando con familia española, se extendió el programa a Italia, a Francia, a Australia, incluso a Argentina. El programa ya está extendido por todo el mundo. Y hay muchos saharauis que viven, sobre todo jóvenes, que viven en la diáspora. Esta es la situación actual. El origen del conflicto es una franja que existe al sur del Sáhara, que es la frontera del Sáhara con Mauritania. Que ese territorio le correspondió en los acuerdos al Frente Polisario, a la República Árabe Saharaui. Pero claro, es la vía que tiene Marruecos para comunicarse con el África subsahariana, para vender productos a la zona subsahariana africana. Entonces ahí ellos han tenido siempre una reivindicación, Marruecos, de intentar abrir la frontera ahí hacia el sur. Y los saharauis se han negado, claro, porque lo que se vende hacia el sur son normalmente los productos que está expoliando Marruecos en sus territorios. Entonces, Marruecos ahí directamente, a través de contrabando, ha habido siempre ahí una brecha abierta que también ha servido para movimientos de drogas, para movimientos de terrorismo islámico que se introducían por ahí porque era una zona que estaba un poco descontrolada. Y bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con...? Pues como te he dicho, Marruecos ha intentado abrir eso. Hace ya un par de años o tres, Marruecos intentó construir una carretera con seguridad y bajar su aduana, bajarla hasta el borde mismo. Eso en los acuerdos, ese es un territorio desmilitarizado, que no debe entrar ninguno de los ejércitos. Entonces, cuando empezaron a construir la carretera, ya el Frente Polisario, de hecho, avisó que no iba a dejarla construir y la destruyó.
dijo que no. Entonces Marruecos siguió trabajando otra vez con la carretera que había antigua, por medio de la arena, sin construir, e intentando avanzar pasito a pasito, hasta que ya prácticamente había abierto la aduana. Entonces la población civil saharaui, la mayoría de ellos provenientes de los campamentos y otras provenientes de los territorios ocupados, de la zona de Dakhla, que es la zona sur del territorio, que linda con la zona esa, y montaron un campamento en la que cortaron la aduana para que no pudieran pasar ningún vehículo ni hacia el sur ni hacia el norte. Claro, entonces eso a los marroquíes le ha hecho un daño durante el mes y pico que han tenido cerrada esa frontera, le ha hecho un daño económico, porque se le acaba lo que es el tráfico de mercancías. Porque Marruecos no tiene otra salida hacia el sur. La otra salida que tiene es por Argelia. Y históricamente Marruecos y Argelia tienen su frontera cerrada porque son los dos enemigos del norte de África. Son las dos potencias que se disputan un poco la hegemonía en el norte de África. Entonces esa era la única salida. ¿Qué decidió el gobierno de Marruecos? Pues mandar al ejército, desalojar a los saharauis y a la población civil que había allí cerrando eso y abrir paso. En ese momento el alto al fuego se rompía por parte de Marruecos y era una declaración de guerra porque había invadido un territorio que le corresponde al Frente Polisario, una zona desmilitarizada que tendría que estar protegida por la MINURSO, por las Naciones Unidas, que lo que hizo fue la vista gorda. Retiró a sus soldados allí y dejó que todo esto. Y entonces desde ese momento pues el Frente Polisario declaró la guerra, respondió al ataque ese y están bombardeando lo que es la zona del muro marroquí y las posiciones marroquíes en la zona de esa, que sigue, aunque como bien dijo Elías antes, hay un poco de información de que iba a haber la guerra, de que no sé qué, pero no sabemos el poder que tiene Marruecos, los medios de comunicación, que eso ha desaparecido, pero de hecho sigue. Y la gente joven está apoyando al gobierno saharaui, se está alistando en el ejército. Muchos niños que vinieron en las primeras vacaciones de paz pues están allí en la zona de combate y otros están en las escuelas que hay militares, se están preparando, vamos, y ya por las últimas noticias que tengo, ya han dicho al Polisario que no van a parar la guerra, que la única manera de parar la guerra es que se celebre el referéndum y que ellos van a seguir bombardeando. Entonces, Eligio, estamos ahora mismo en una situación en el Sáhara que prácticamente no nos está llegando información, pero es una situación de guerra declarada entre el Frente Polisario y el ejército marroquí, ¿no? Ahí incluso se está usando, digamos, artillería, o sea, se está tirando porque el Frente Polisario tiene misiles, no misiles extraordinariamente grandes, pero que sí unos misiles que están provocando daño. Entonces hay una guerra con todas sus letras, y es una guerra más de las muchas que hay, de los muchos conflictos que hay en el mundo. Pero este es que nos toca muy de cerca, por la historia que ha contado Pepe. Nosotros tenemos una responsabilidad jurídica directa en el Sáhara Occidental. Se hizo muy mal el proceso de descolonización de un territorio que era español. Cuando llegó la democracia, poco antes de llegar a la democracia, pues incluso hay imágenes de un Felipe González por allí dando vueltas diciendo que esto se iba a arreglar, tal, y rápidamente pues nos metimos en los asuntos internos del Estado español y nuestras peleas con los catalanes y con los vascos y demás, y nos olvidamos de esta provincia, de este territorio, de ciudadanos españoles, pues como bien ha dicho también Pepe, que tenían su documento nacional de identidad español y que llevan esperando pues un referéndum de autodeterminación desde 1991, que fue cuando hablamos de la MINURSO. La MINURSO es la Misión Internacional de Naciones Unidas por el Referéndum del Sáhara Occidental. Es un instrumento que tiene la ONU, que tiene la Organización de Naciones Unidas para evitar los conflictos. Y entonces, pues como allí había una guerra abierta y España los abandona a su suerte, se va, los deja,
y Marruecos pues intenta invadir todo el territorio de lo que sería la República, la RAS, tiene hasta nombre, o sea que hablamos del Frente Polisario, que digamos que es el gobierno de la RAS, que es una república árabe socialista democrática. El término socialista parece ser que dio en su momento mucho miedo, pero también estamos hablando de la época que había dos grandes bandos, que estaba Estados Unidos, que estaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, pues ellos optaron por esa opción. Quizás ahí empezó sus problemas, porque si hubieran sido un poquito, no sé, como más manejables por los estados occidentales y demás, pues hubieran tenido... pero bueno, es un intento de país, un nuevo país más de estos que son fallidos. Y España pues lleva muchísimos años haciendo políticas públicas de solidaridad con ellos, pero aguantando o haciendo un papel que le corresponde también, pero que entendemos que no ayuda a evitar o a terminar por fin con este conflicto que hay en el Sáhara Occidental, que ese conflicto se arregla con lo que se ha pedido en mociones. Nosotros, como Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentamos una por registro el 17 de noviembre para que se pudiera ver el 30 de noviembre en el pleno ordinario, pero el pleno pues tuvo muchísimos puntos, no llegamos al punto de mociones y no la pudimos ver. Que lo que queríamos, entre otras cosas, es tocar este asunto, porque hay una escalada de tensión en la zona que nos ha dicho hasta ahora, que se llama Guerguerá, que es la parte sur, como ha dicho también Pepe, del Sáhara Occidental, lindando con la Dakhla original, porque los campamentos tienen nombres también de su zona, pero la Dakhla original del territorio ocupado, un 80% prácticamente del territorio saharaui lo ocupa actualmente de manera ilegal Marruecos. Y en los últimos días pues se ha agravado por la situación que se ha comentado aquí, de una zona desmilitarizada que se ha militarizado por parte del ejército marroquí. Lógicamente se ha defendido el Frente Polisario, y la única solución que entendemos para evitar este conflicto por ahora, que no debe ser la guerra, es la organización lo antes posible de un referéndum de autodeterminación, que ya no puede esperar más, porque estamos hablando ya de 30 años esperando este referéndum. Muchísimo tiempo, ¿no? Los pueblos se agotan de esperar y claro, también esto puede provocar una radicalización que entendemos que no es lo mejor ni lo más oportuno en esa zona también tan cerca de nuestro país. Y entonces pues hemos expresado a través de esta moción diferentes grupos municipales de no solo de Izquierda Unida, también hay por ahí un comunicado que está circulando sobre la situación actual del conflicto del Sáhara Occidental, que lo firman hasta 4 o 5 partidos políticos diferentes de diversa ideología, de izquierda, de derecha, de centro, de todos lados. Y entonces, pues es un conflicto que está por encima, o sea, no es solo Izquierda Unida siempre ha estado ahí, pero también hay otros partidos políticos que también lo apoyan. El mismo PSOE, he visto concejales, incluso algún alcalde del PSOE, el PP, y hasta un concejal de Vox, que es lo que más poderosamente llama la atención, pero ahí está. Entonces instamos a que primero nombrar el representante de la MINURSO, que actualmente está vacante, esa plaza, para que se pueda continuar en el desarrollo de instar al gobierno español, que es lo que se pedía, para que a su vez inste a la ONU para cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad, que es de 29 de abril del 91, que mandata a la MINURSO a organizar un referéndum durante el próximo año ya, 2021. Ya son 30 años y esto ya no puede aguantar más esta situación. Bueno, entonces la moción me ha dicho que no se pudo debatir. Hay un tema que me llamó la atención, que fue, por ejemplo, el informe. Las mociones, cuando se presentan, hay un informe de la secretaria del ayuntamiento que dice si la moción es pertinente o no. Esta moción dice que no es pertinente porque no es un tema que ataña a Écija, ¿no? Pero yo, bueno, aquí que está Pepe, me gustaría que explicara Pepe, si no por casualidad no escuchara a la señora secretaria, cómo atañe a Écija este problema, porque Écija lleva muchos años siendo solidaria con el pueblo saharaui, ¿no? Has hablado ahora mismo del tema de vacaciones en paz,
también hay una recogida de alimentos. ¿No puede explicarnos un poquito más o menos cuáles son las relaciones que tiene Écija con el pueblo saharaui? Hombre, en Écija, pues desde hace ya 25 años, Écija desde hace ya 25 años, pues están viniendo niños saharauis de vacaciones, el programa Vacaciones en Paz. De hecho, por aquí habrán pasado cerca de 200 niños y niñas saharauis a pasar sus vacaciones. Hay algún saharaui viviendo aquí en Écija. De hecho, ya en relación un poco con el ayuntamiento, decir que a lo largo de estos años hemos contado unas veces más, otras veces menos, pero siempre hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento de Écija, de diferentes maneras, de forma económica, cediéndonos instalaciones. Entonces, el Ayuntamiento de Écija es uno de los ayuntamientos que siempre ha estado comprometido con la causa esta, estando los diferentes grupos gobernando, lo que sea. Incluso ahora mismo, desde hace unos años, el Ayuntamiento de Écija tiene firmado un convenio con la asociación, con un convenio directo con la asociación para apoyar el tema este de vacaciones, para apoyar diversas actividades allí en los propios campamentos. Es decir, que Écija es uno de los pueblos que desde que se inició el programa Vacaciones en Paz ha sido pionero aquí en la provincia de Sevilla. Sí, pero no, el tema es que no va por ahí. O sea, me explico. La moción se hubiera presentado, seguramente el equipo de gobierno actual, lo mismo que el Partido Popular, apoyó también mociones de esta índole, creo recordar, en el periodo 2011-2015 que estuvieron gobernando, posiblemente el PSOE la hubiera apoyado, esta moción. El tema es estrictamente jurídico, en el sentido de que hubo una sentencia del Tribunal Supremo en relación con las mociones que se presentan en los ayuntamientos, donde consideró que determinadas mociones son, entre comillas, mociones políticas que no están vinculadas con las competencias propias que tiene un ayuntamiento y por tanto estima o considera que es desfavorable su presentación para el debate y hacer una resolución del ayuntamiento pleno sobre una cosa que no te compete. Entonces ese era el motivo por que el informe era desfavorable. El informe desfavorable es obligatorio, es obligatorio la presentación de informe, pero sin embargo no es obligatorio su cumplimiento, por tanto no puede permitir a los concejales, a los corporativos y concejales votar lo que estimen oportuno. Entonces está claro que nosotros habíamos presentado y dijera lo que dijera el informe íbamos a apoyar nuestra propia moción, porque entendemos que es muy estricto el tema legal, en el sentido de que estamos hablando también de guerra, estamos hablando de derechos humanos y entendemos que cualquier administración pública, bien sea Estado español, comunidad autónoma o ayuntamiento, se debe de implicar y mojar en beneficio de los derechos humanos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de derechos humanos y yo entiendo que es competencia de los ayuntamientos pronunciarse por la mejora de cualquier ciudadano o cualquier persona, viva donde viva, ¿no? Esto ya hubo su polémica en su momento porque nosotros teníamos, la Audiencia Nacional podía juzgar diferentes temas, no sé si os acordáis, incluso de Pinochet y demás, y esto también hubo una restricción diciendo que eran competencias que no eran del Estado español estrictamente, sino que eran temas internacionales y que la Audiencia Nacional no podía, pues más o menos un caso similar, pero en lo pequeñito, en los ayuntamientos. Hombre, además el tema saharaui, como bien dijo Eligio, que es un tema que nos afecta directamente porque fue también una colonia. Ten en cuenta que esa es la carta que Marruecos juega siempre con España, para presionar un poco a España. Y sobre todo en Andalucía somos de la gente que más está padeciendo. Por ejemplo, habréis notado la afluencia masiva de pateras que hay últimamente, tanto en Canarias como aquí en Andalucía. ¿Por qué? Es la base que utiliza siempre Marruecos cada vez que se va a tratar algo del tema del Sahara. España, a ver qué dice el gobierno, que apoya el tema saharaui. Empiezan a reclamar Ceuta y Melilla, empiezan a venir las pateras, empiezan a reclamar Canarias. Entonces es un problema que si los ayuntamientos andaluces, el gobierno andaluz, eso, que nos afecta directamente, no tiene competencia. No sé yo qué competencia. Hombre, es un tema más bien político.
pero los ayuntamientos también se pueden pronunciar sobre temas políticos que después le pueden afectar a su ciudadanía. Es que ten en cuenta que España todavía en Naciones Unidas es el país administrador del Sáhara. Es decir, que los marroquíes están invadiendo un territorio que le corresponde administrar a España. Entonces España está haciendo una dejadez de funciones. Y entonces pues es normal que desde todas las administraciones se le pida a los diferentes gobiernos que ha habido en España que asuma su responsabilidad, tanto histórica como legal. Como jurídica. Como jurídica, que no es solo histórica, también es jurídica. Porque ahora mismo en Naciones Unidas España tiene que participar cada vez que se habla de la descolonización del Sáhara como potencia administradora de jure, potencia de jure, aunque de facto, de hecho, lo que está administrando sea Marruecos. Pero es una dejación de funciones que ha hecho España ahí. Se han quitado al muerto y eso lo está aprovechando Marruecos como una cuña para amenazarnos con las pateras, con esto, con lo otro. Cuando aquí el gobierno actual de España ha intervenido un poco en el tema para intentar parar la guerra, automáticamente Marruecos ha reclamado las aguas de Canarias, ha empezado que si Ceuta, que si Melilla. Entonces, pues es que nos afecta directamente este tema. Sí, un caso para que los que nos escuchen sería como si tenemos una vivienda que es propiedad del Estado español. Dentro de ella residen unas personas que pueden adquirirla si quieren, que serían los inquilinos, y luego pues hay unos ocupas que entran que son los marroquíes, digamos, el Estado marroquí. Pues esa es la situación. Entonces, aunque tú mires para otro lado y tú dejes hacer allí en esa vivienda, que haga cada uno lo que quiera, el responsable eres tú de esa vivienda. Si pasara algo, esa vivienda del mal uso, se cayera un balcón y pillara a un vecino por debajo, el responsable es el propietario de la vivienda. Por tanto, estamos implicados, claro que está implicada España. Y entonces, por eso yo digo que hay que entender la implicación no solo del gobierno español, que tendría las competencias internacionales en esta materia, sino que también las comunidades autónomas e incluso los ayuntamientos podemos generar este debate y presionar a nuestros políticos y muchos de ellos compañeros también que están representados en otras instituciones públicas, como puede ser el Congreso de los Diputados, para que actúen y presionen a su vez a quien tienen que presionar, que es la ONU, las Naciones Unidas. Entonces, aquí ahora mismo la situación, quien tiene, por decirlo así, la sartén por el mango para desbloquear esta situación sería la ONU, pero quien debería instar a la ONU a que haga algo es el gobierno español, porque es el responsable jurídico del territorio ahora mismo y es el responsable de las vidas de los ciudadanos que viven en ese territorio. ¿Correcto? Ten en cuenta que muchos de los ciudadanos que viven en los territorios ocupados son ciudadanos españoles todavía. Sí. De hecho, mensualmente va una delegación de Hacienda a la IUN, a la capital ocupada, a pagarle a antiguos trabajadores saharauis de las minas de Bucrá y militares, porque en el ejército español había militares saharauis, a pagarle la pensión, porque todavía hay gente viva que trabajaban para España y tienen su pensión reconocida por el Estado español. Y todos los meses van a los campamentos y a los territorios ocupados a pagar pensiones. Sí. Es decir, que son ciudadanos españoles que los están abandonados. Y vienen aquí sin ningún tipo de problema porque mantienen todavía su estatus de ciudadano español. Vienen además muchos a renovar el DNI. Lo renuevan cada 5 años, como cualquier español. Bueno, pero si esas personas son españoles, sus hijos, ¿por qué no lo son? Hombre, los hijos, si solicitan ser españoles, tienen derecho a ser españoles. Lo que pasa es hubo gracias a un web, precisamente de Carmona, abrió la vía esa porque, según las leyes españolas, cuando España descolonizaba un territorio, a los nativos de ese territorio le daban 2 años para elegir si querían ser españoles o quedarse en el territorio. La mayoría de la gente se quedaban en el territorio suyo. Si estaban luchando por la independencia no se iban a venir a España, pero tenían los 2 años. Los saharauis no tuvieron esa oportunidad. ¿Por qué? Porque España salió el ejército y entró y lo invadió Marruecos. Entonces hubo un juez aquí en Carmona que declaró que los saharauis tenían derecho a ejercer los 2 años eso. Empezaron a dar nacionalidades españoles porque lo ganaban en los tribunales y la están recuperando mucho.
ya empezó ese problema, empezó Marruecos con el problema, porque claro, Marruecos decía, como todos se hagan españoles, España va a tener que intervenir, porque los que vamos a matar ahora son españoles, no son... Y España ha cogido ahora una vía ahí intermedia que lo que los declara es apátridas. Los declara apátridas, pero a los 5 años de ser apátridas pueden optar a ser españoles. Optan a la nacionalidad española. Exacto. Han cogido la vía esa para contentar un poco a Marruecos, ¿no? Es que nosotros tenemos en nuestros derechos y eso, pues tenemos que reconocer a los refugiados políticos y eso les tenemos que dar la patria y le dan... Son leyes internacionales que el Estado español tiene que aplicar. Además hay una ley española del derecho de apátrida. Eso es. También aprobada. Pero también hay un artículo de la Constitución que dice que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad, ¿no? Entonces, si tú eres hijo de un español, de un saharaui que era ciudadano español, por la ley debe ser ciudadano español, ¿no? Pero es más o menos lo que ha comentado Pepe. El problema es que cuando se sale corriendo y no hay un proceso de descolonización y eso está más o menos tramitado, estamos en la ley de la selva, ¿no? De todas maneras, los antiguos saharauis que han mantenido su DNI no tienen problemas, porque lo estás diciendo tú bien, ellos son los de origen. Sí. El problema son los hijos que ya nacen en otro territorio. Entonces ahí es donde empieza el problema, porque muchos niños de estos han nacido en lo que es en Argelia. Que una parte muy importante, pues ellos salieron huyendo de la guerra y demás, los acogió el pueblo argelino en un territorio al lado además de una base militar que tienen allí, y allí están los famosos campamentos saharauis, ¿no? Y muchos han nacido allí, y entonces la situación es que están un poco en tierra de nadie. ¿Cómo se está planteando el tema? Pues si tú acreditas que el padre era español y él está residiendo en España durante un periodo de tiempo, la primera fase es hacerlo apátrida. No es de ningún territorio porque no ha nacido en España y ha nacido en Argelia, pero Argelia no es un territorio para ellos. Entonces, en principio no tienen ningún país que los acoja, pero todo el mundo tiene que tener derecho a estar acogido en algún lado. Entonces, pues se creó el estatuto de la pátrida, la figura de la pátrida. No tiene patria, pero una pátrida que vive durante X años en un país, por ejemplo 5 años lo acordado aquí en España, pues tiene dos opciones: o volver a renovar tu documento de apátrida, que es un documento específico. Existe el NIE, el documento de identidad para extranjeros, el NIF, y también existe como un documento que pone apátrida. Y puedes renovar ese, o puedes decir, como llevo 5 años, lo puedo acreditar estando empadronado en territorio español, pues yo quiero ser español. Jura la Constitución y es un ciudadano español. De hecho, prácticamente la patria que le dan a los saharauis tienen los mismos derechos que los españoles, prácticamente. Yo, uno de los niños que yo tuve en acogida, le saqué la documentación de apátrida, porque aparte es más rápido de sacarlo, ¿entiendes? Sí. Porque si te metes en el tema de la nacionalidad española directamente, pues tienes que buscar los documentos, como ha dicho el hijo, de identidad antiguos de los abuelos, de los padres. Después tienen que traer una serie de documentaciones que es difícil de conseguir en unos campos de refugiados. Y en una guerra que hubo, que salieron corriendo, que muchos documentos quedaron en antiguas viviendas que luego ocuparon marroquíes. Sí. O sea que eso... Entonces, el camino, con el camino de la patria saben que hay unos plazos. En 1 año o 2 tengo la patria y en 5 puedo recuperar la nacionalidad española. Si quiero, que muchos no quieren. Hay muchos, también hay un importante número que quieren permanecer siendo apátridas hasta que ellos tengan su país. Recuperen su país, recuperen la República Árabe Saharaui Democrática esta. Entonces, cuando la tengan, pues ellos dirán, yo quiero ser de aquí y punto. Claro, quieren ser de su tierra, de donde era y donde ellos creen que... Claro, por eso el referéndum es fundamental, porque el referéndum es darle voz a un montón de ciudadanos para que puedan decidir. La pregunta es directa: ¿quiere usted ser marroquí? Porque es la ocupación, y fíjate lo que ya ocurre, que se reconoce que está ocupado y usted puede ser marroquí, ¿no? O puede usted ser saharaui, o sea que no estamos hablando usted puede ser español. Esa es la pregunta. ¿Usted quiere un país propio o quiere ser de Marruecos? Esa es la pregunta, así de simple. Y entonces pues ya decidirán.
pero no se deja decidir. No sé, ahí es donde está el problema. Y muchos han fallecido ya, Sí. que también es un problema grave, porque hay mucha gente que después de 30 años pues han fallecido, lucharon en esa guerra y en los años 70 intentando independizarse ya de España, y ahora muchos han fallecido y no han podido optar a decidir qué querían ser, y entonces los nuevos nietos de estas familias, pues ideológicamente imagino que no tendrán ya claro. A lo mejor se juega eso también, ¿no? A la indefinición ideológica. Eso es lo que ha generado un poco el problema ahora y la guerra de ahora. Que los marroquíes han jugado con eso. Marruecos ha jugado. Sí, han jugado al agotamiento biológico. Al agotamiento, han dicho. La gente que están en vacaciones en paga, se quedan en España, para acá, ya han probado otra vida, viven bien en España, no van a querer volver al desierto, no van a querer la guerra. Los que viven en los territorios ocupados, Marruecos les ha estado. Han sido unos privilegiados, se puede decir, dentro de Marruecos. Marruecos ha metido muchos millones en el Sahara para tratar de comprar a los saharauis, de darle buena vida. Los jóvenes que nazcan en los territorios ocupados van a tener estudios, van a vivir, se van a volver marroquíes. Y eso les ha salido mal, porque desde hace ya bastantes años, a través de líderes propios de allí de los territorios ocupados, como Aminetou Haidar y Hamas Hamad y otras gentes así, han levantado a la población saharaui dentro de los territorios ocupados. Entonces, ni los que ellos han controlado dentro de sus propios, de lo que tienen ellos la ocupación, lo han podido convertir en marroquíes. Se la han levantado dentro de eso. Y la juventud que ha estudiado en España, en Cuba, en Argelia, en otros sitios, no han abandonado la causa saharaui. Son los primeros que llevan pidiendo ya desde varios años volver a las armas, volver a la guerra. Porque claro, dice, yo para qué me quedo a estudiar en España, tengo una carrera y ahora no puedo ejercerla en mi país. Me voy a los campamentos y vuelvo a ser un refugiado, allí tirado en las jaimas, viendo pasar tiempo. Entonces, incluso los más reticentes, los más veteranos del Frente Polisario, que ya habían vivido la guerra y saben las penalidades, que han tratado por todos los medios de llegar a acuerdos pacíficos, a referéndum, han intentado por todos los medios de llegar, han cedido muchísimo, permitían que incluso los colonos marroquíes votaran en el referéndum, porque ellos pensaban, porque estaban tan convencidos de que incluso colonos marroquíes iban a votar por la independencia. Y nada, y Marruecos viendo eso ha estado ahí RQR. Claro, al final la gente joven se la levantó. Entonces ahora Marruecos tiene un problema, porque la estrategia que ha sido dilatada en el tiempo durante 30 años de referéndum le ha salido mal. Hoy ya la juventud, los que se están yendo para el ejército y los que están yendo voluntarios para la guerra esta que está ahora mismo allí, ya no quieren ni referéndum. Ya incluso la juventud han dicho, no, ya no más referéndum porque ya nos engañaron hace 30 años. Ahora, patria o muerte. Ya combatí hasta que lleguemos a la IU o hasta que Marruecos nos machaque, pero que ya no vamos a querer porque nos han engañado todo el mundo. Y entonces, claro, la estrategia marroquí le ha salido mal. Ahora la estrategia marroquí es buscar aliados, asustando a España. Los marroquíes tienen el aliado principalmente de Francia. La potencia que en el mundo manda mucho, que es Estados Unidos. También hay ya voces que piden un poco la independencia, porque claro, el Sahara es un sitio que es un paso clave para el terrorismo islámico. Eso porque hasta ahora los saharauis siempre, aunque son musulmanes, no son radicales. No, tienen son una religión un poco como sí, puede ser en España la gente católica. Así. Sí, son un poco... el gobierno saharaui es un poco un gobierno laico, ¿no? Sí, bueno... Sí, como los que había, por ejemplo, en los años 70... en Egipto... Es que normalmente los gobiernos, o el caso, el intento de ese gobierno, porque tampoco puede ser, el gobierno la sombra del Frente Polisario, al tener unas connotaciones socialistas, pues hace que sea no estrictamente tan radical musulmán, ¿no? Hombre, son musulmanes, sí. No neguemos lo que no son, ¿no? Son musulmanes, lo que pasa que no tienen esa no son yihadistas, claro, no tienen
también. Aunque hay que reconocer que en los campamentos empieza a haber alguna gente que se le va un poco. Porque ya están desesperados. Están desesperados y entran también. Entonces, es que aquí se están sumando muchos conflictos porque la historia pasa. O sea, han pasado 30 años y se ha dado cosas que han pasado. Pues ha pasado eso, el tema del yihadismo, que puede atrapar a una parte de ahí. El tema también del capitalismo a ultranza, que hace que los movimientos migratorios, que también son afectados, muchos de los que vienen en Patena posiblemente sean también saharauis, ¿no? Sí. Porque se suman allí en Marruecos, se pueden subir a Patera. Entonces se están dando muchas circunstancias que hacen que este conflicto pues sea ya no solo estrictamente referéndum sí, referéndum no, sino que se abre muchas visiones y se está generando todas las problemáticas de la zona y del mundo en general le está afectando, ¿no? Claro, de hecho, el Frente Polisario también ya recoge todas las sensibilidades un poco dentro del espectro político que puede haber. Ten en cuenta que ya no son solo la gente de los campamentos, la gente que están en la diáspora, pues en España, pues tienen otra visión del mundo ya. Los que han estudiado en Cuba tienen otra visión. Entonces, ahora el espectro es un poco más amplio, se ha ampliado. Sí, más amplio, más complejo que es un poco más complejo que hace 30 años. Pero, ¿no? Entonces, pero están unificados en el tema de la independencia. En el tema de la independencia es una cosa que teóricamente les beneficia un poco a ellos, porque la Europa y las sociedades un poco más capitalistas ya no lo ven como un tema de socialismo o capitalismo, ya lo ven como un tema de un nuevo país, de libertad, y que pueden instalar allí una democracia al estilo europeo también un poco. Entonces eso le ha abierto un poco más el campo. Se nos acaba el tiempo. Solamente una pequeña mención. Hoy es 4 de diciembre, el día de aquella importante manifestación en la que todos y todas los andaluces salimos bueno, no, porque entonces era muy pequeño y vosotros no sé si... Yo sí estuve. Pepe sí, pero Eligio tampoco. Sí estuve. Eligio tampoco, ¿no? Soy algo más viejo que bueno, los andaluces que en aquella época eran jóvenes como Pepe, pues salieron a reivindicar nuestro derecho al Estatuto de Autonomía y también, bueno, pues una mención, como siempre en este día, a la familia Caparrós, que por primera vez han sido recibidas por un gobierno español que ya creo que en 30 años, unos 40 son ya, no, 40 años yo creo que ya tocaba, ¿no? Que esta familia por lo menos se la escuchara, el gobierno español la escuchara, ¿no? Aquí lo dejamos esto por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo programa del Rinconcito y la semana que viene pues volveremos con otro tema de interés y esperemos que sigan las próximas semanas escuchándonos. Muchas gracias. Onda Local Andalucía, 93.6 FM.